Pues aprendamos del Señor Jesús, porque si aprendemos de otras personas, pues nos va a ir mal. Si aprendiendo del Señor Jesús a veces sentimos que nos va mal, pues ahora no aprendiendo de Él, pues vamos a estar perdidos, ¿no? Y también, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la verdad es que las situaciones que están pasando en la vida, pues dice uno, bueno, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Yo puedo decir, oye, pues ¿por qué se murió mi esposa? Pues no se debió de haber muerto, no se veía enferma y de repente pues se murió rápido, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la actitud que debo de tener y de vivir? Pues que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la única fuente de energía, de vitalidad, de que nos impulse a seguir adelante es todo lo puedo en Cristo, perdón, que nos fortalece. Bueno, pues quiero dar gracias de lo que nos pasa lo que nos pasó en esta semana y de que, pues, de los pacientes que tuve, y ayer tuve unos 3 nada más, 3 o 4 nada más. Pero pues el Señor dice que demos gracias en todo, ¿no? Como está escrito, ¿no? Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y bueno, ahora que los que estamos, pues que Dios prepare nuestro corazón para que podamos, así como en la iglesia de los Hechos, que Pablo iba y llevaba el evangelio, que la comunicación, el mensaje, porque cada uno de los que estamos aquí, pues llevamos un mensaje, ¿no? A las personas, o damos un mensaje, ¿no? Pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, si hablamos algo, pues vamos a saber qué es lo que hay en nuestro corazón, que eso es lo más importante, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que también debemos de conocer la palabra, porque la palabra conoce quién es la palabra, Jesús vivificado en la palabra. Y Jesús dice que le decían, Señor, mira, cuando hizo las bodas de Caná de Galilea, de Caná, ahí le dijo, dicen que no hay quien le diga a nadie nada a él, porque él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Voy a acusar a esa persona, no hay necesidad de que acuses, Dios conoce todos los corazones. Él sabe qué hay en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, Jesús nos conoce a todos. Conoce qué hay en cada uno de nosotros. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Entonces, Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Dios sabe qué pensamos, qué queremos, qué anhelamos, qué deseamos. Y es por eso que ahora, sabiendo de lo que estamos, cómo estamos, porque dice, ahorita bien mismo acabaste de decir acertadamente, que decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, voy a hablar de algo que si estuviera Ever y Joel, pues ya ellos ya conocen esto. Y tú ya con el tiempo que tienes, pues también, ¿no? Violeta también, y Santi, y todos los demás, pues no. Todavía no, ¿verdad? Todavía están tiernitos. Bueno, primero, bueno, doy gracias a Dios por lo que pasó en esta semana y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y también pues porque, ¿dónde quedó Estrellita? Se fue con su mamá a Estados Unidos. ¿Se fue a Estados Unidos? ¿Otra vez? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pues los que estemos, Dios nos trajo y Dios es el que tiene que hacer la obra. Esa es la fe, ¿verdad? Que creer lo que no vemos, pues yo los veo y no, ¿verdad? Pero pues sí tengo fe. Creo en lo que dice el Señor más que lo que yo pienso y siento.
Bien, ahora, ¿cómo le vamos a poner a esta predicación? Conocer al Dios no conocido, así. Conocer al Dios no conocido. Y para eso vamos a Hechos, al capítulo 16, que ya se ha mencionado, capítulo 16, capítulo 17. Capítulo 17. Y dice conocer al Dios no conocido. Y la cita es ahí, dice en el versículo 23 del 17, capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, toda la gente cree en Dios, toda la gente dice mi Padre Dios, pero no conoce a Dios. Ese es el problema, ¿no? Porque si yo le pregunto, dime cuál es tu fe, dime en qué te basas de tu fe o por qué crees eso, ¿no? No me va a decir. ¿Por qué? Pues porque no ha leído, no ha sido instruido, no ha sido enseñado. Y esto mismo pasó andando Pablo predicando y anunciando el reino de Dios. ¿El reino de Dios en qué consiste? Pues en que Cristo vino a morir por nosotros, vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Todos los que estamos aquí estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, estando con una mente reprobada, hijos de desobediencia y haciendo lo que el diablo nos guiaba o nos dirige, y nuestra carne, ¿verdad? Nuestro corazón envanecido. Ahora, sin conocer la palabra, pues yo no sabía que mi corazón es engañoso y perverso. Si yo no ¿conocías que tu corazón era engañoso y perverso? Pues no. Pero ya venimos a la palabra y conocemos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Dice de todo ser humano, no contamina lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? No dice de la mente, ¿verdad? De la abundancia de la mente habla mi boca, no de lo que hay en nuestro corazón. Y en nuestro corazón se alberga todo lo malo, malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos, todos hemos sido fornicarios, adúlteros, hemos sido homicidas, hemos sido hemos hurtado también, avaricia, codicia, insensatez, orgullo, el orgullo. Y por eso es importante conocer a Cristo, ¿sí? Y la verdad es de que cuando Pablo anduvo predicando, ahora sí voy a hablar de Pablo, porque Pablo dice en el capítulo 17, versículo 16, dice Pablo en Atenas, y ahí vienen los enunciados dónde andaba Pablo. Pablo, alboroto en Tesalónica, Pablo y Silas en Berea, y luego Pablo en Atenas. Y bueno, voy a leer desde esta parte para que vayamos comprendiendo y captando por qué él le dijo al Dios no conocido y por qué en la actualidad eso pasa, ¿no? Porque la gente cree que porque va a ir a un lugar o va a un lugar ya pues está bien con Dios y conoce a Dios, ¿no? Pero cuando uno iba a cierto lugar a oír nada más y no leía nadie te enseñaba como ahora se te está enseñando, pues no tienes un conocimiento como el de ahora, ¿o sí? Pues no, ni decías, bueno, sí creo en Dios, pero bueno, ¿dónde está Dios? ¿Cómo tengo que vivir? O, ¿es Dios? ¿Dios no me ve en lo que hago? Sí, o Dios ¿Dios me va a ayudar? Ah, pues sí, Dios me va a ayudar. Pero lo que yo hago es bueno, es malo, ¿verdad? Entonces, es ahí en lo que Dios nos da una fe verdadera a través de la persona de Cristo. Entonces Pablo, que ya sabemos quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero luego se le presenta Cristo, ¿verdad? Es el único personaje que se le presenta a Cristo y se queda ciego
Y en la Biblia no hay otro pasaje como este, donde Pablo Dios lo llama y él queda ciego y dice, al contrario, cuando estuvo Cristo, Dios sanó a los ciegos, no les dijo queda ciego. No hay ninguna parte de la Escritura donde diga que alguna persona le dijo el Señor queda ciego. No hay ninguna, al contrario, a los ciegos les dio vista. Solamente a los religiosos, ¿verdad? Porque dice que viendo no vean. Por eso un ciego, uno que no conoce a Cristo, que no tiene la luz de Cristo, guía a otro ciego, porque sin Cristo estamos en tinieblas, en prisión de maldad y en tinieblas estamos. Está escrito que la luz vino a los hombres, pero los hombres quisieron y adoraron más las tinieblas que la luz. Sí, ya leí ahí. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros como hombres adoramos o anhelamos, porque en nuestro corazón alberga más la maldad, y aparte hay una influencia del mundo y del demonio, del diablo. Y por eso es importante que nosotros estemos siempre con Jesús, para que tengamos una verdadera fe y creamos que Jesús está con nosotros, ¿sí? Que realmente Dios me cuida. Claro, pues no tengo que hacer lo malo, ¿verdad? Porque si de repente hago lo malo, pues puedo estar, ya tener otras consecuencias, o perder la vida también. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pues nada más hablar de Cristo, de llevar las buenas noticias. Entonces, en el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, en donde en Atenas estaba, ¿sí? Entonces, dice en el 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Llegó y entonces él vio que el espíritu de Pablo se enardecía. Él dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo yo conozco al Dios verdadero? No, es como ahora, ¿verdad? Que hacen muchas imágenes y la gente cree muchas cosas, ¿no? O cree en humanos. La gente hace de los humanos dioses. Como igual Pablo si nosotros terminamos Hechos, ya el último capítulo, que fue Pablo iban en el barco y trasladaban a presos que los llevaban a Roma. Ahí el barco, en un eurociclón, destruyó el barco, y entonces los soldados los que custodiaban a los presos, los querían matar. Dijo Pablo, no, nadie va a perder la vida, Dios me dijo, ¿verdad? Bueno, eso ya es al último, pero antes, llegaron a una isla que se llama Malta, y ahí había los nativos de ahí. Pablo empezaron ahí, los atendieron, y entonces se le subió una víbora a Pablo, hicieron una luminaria porque estaba oscuro, y hicieron una luminaria y se le subió una víbora, y la víbora le picó y dijo, los nativos de ahí, ahorita se va a morir, dijeron, porque cada vez que una víbora pica a algún ser humano, se muere. Y el ser humano, que la víbora pica al ser humano. Entonces, ya cuando vieron los nativos de ahí que no se murió, dijeron, estos son dioses. Y lo mismo pasa, la gente tiene muchos dioses. Como los aztecas aquí en las culturas que hubo, tenían Dios del pulque, Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de la belleza, Dios del cultivo, Dios de todo tenían Dios, ¿no? Entonces, por eso dice Pablo, se enardeció, le dio coraje. Dijo, ¿cómo es posible que en esta ciudad está entregada a la idolatría, ¿no? Que tienen muchos dioses, ¿no? Igual tú vas allí a un lugar y ahí tienen ahí una efigie, otra, y tú ya no sabes, qué barbaridad, qué tantos hay, ¿no? Bueno, el caso es que en este contexto, aquí se refiere a Atenas, a Grecia, al país de Grecia. Entonces ahí, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pues que
vio, por eso se enardeció, ¿verdad? Porque los vio que eran idólatras. Y Atenas estaban los grandes filósofos, de ahí salieron los grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platón. Estos eran unos grandes filósofos renombrados en la historia humana, ¿no? Nos enseñan de Platón, nos enseñan de Aristóteles en las escuelas, pero no nos enseñan del verdadero Dios que es Jesús, porque según esto, la educación debe ser laica, ¿no? Que no deben de meter a Dios, ¿no? Pero, bueno, no deben de meter a Dios, pero ahí veneran a veces a alguien, ¿no? Y entonces se contradice. Entonces, ya cuando Dios nos da revelación de la verdad, pues tú dices, bueno, ahí hay una contradicción. Ellos dicen que no a dioses y ahí tienen unos altares, ¿no? Donde ponen flores y ahí tienen efigies. ¿Qué quiere decir efigie? Una imagen, ¿no? Esa es una efigie. Efigie quiere decir imagen. Es como aquí que tengamos, esto es una imagen, esto. Bueno, no, esta es la bandera, ¿no? Pero suponiendo, o yo voy a poner mi retrato para que digan ahí, no, ese es un santo, ¿no? Así la gente tiene muchos, ¿no? Igual en Atenas tenían una influencia de los filósofos de ese tiempo. Por eso dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza de cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Y precisamente esos hombres son unas corrientes filosóficas de ese tiempo. ¿Y por qué estaban esos filósofos? Dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Entonces, me dediqué a investigar por qué son epicúreos, ¿verdad? Y por qué son estoicos. Epicúreo fue un personaje de ese tiempo. Ese fue antes de Cristo, y en el siglo 3 y 2 también los estoicos de los fundadores de esa filosofía, y los voy a leer. Bueno, ¿en qué consistía la filosofía de ellos, ¿no? La filosofía denota el amor y seguimiento de la sabiduría, y de ahí la filosofía, la investigación de la verdad y de la naturaleza. Esa es la filosofía de los epicúreos, ¿sí? La filosofía epicúrea enseña que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. En eso consiste, ¿no? Y no nada más habló de eso, habló de muchas cosas. También los epicúreos son materialistas, y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Dios no se involucraba en los asuntos humanos. Ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraban. Eso es lo que creía la filosofía. Entonces, ahí en ese tiempo dice, si existo, entonces estoy vivo, y si muero, pues ya no existo. Tú dices, bueno, ¿y eso qué? ¿O es mucha sabiduría? ¿O qué? ¿Es mucha sapiencia eso? Entonces, ellos no creían que había un Dios como Cristo. Por eso es que Pablo les empezó a hablar, que dice, les predicaba de Jesús y de la resurrección, ¿sí? Y de ahí se desprenden varias filosofías, varios filósofos o varias teorías que ellos tienen, y que dicen muchas cosas que pues te pueden a ti confundir si no estás bien, no tienes una fe genuina, una fe segura. Por ejemplo, Epicuro, él identifica de la felicidad con el placer, la felicidad con el placer, ¿sí? Él hizo aportaciones de física, anatomía,
el concepto de religión, tetrafármaco, concepto de placer, de la vida, de la filosofía, rechazo del miedo, el igualitarismo, el concepto del lenguaje, la ética y la reciprocidad de la reciprocidad. La ética de la reciprocidad se refiere, ojo, de cómo te trate, como lo que ya está escrito en la Biblia, como quieres que te traten, trata, como quieres que hagan contigo, tú haz. Pero si nosotros, voy a leer otra parte, ¿no? Y la obra filosófica de este Epicuro es discernir lo verdadero y lo falso. Yo creo que eso, en la medida que vas creciendo, no hay necesidad que sepas de la filosofía, ¿no? Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo verdadero y lo falso, ¿no? O sea, que cuando digo la verdad y cuando digo la mentira, ¿sí? ¿O no? Sin conocer de Cristo, ¿no? Yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. O sin conocer a ningún Dios, sé que ya Dios nos hizo. Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos que llegar al origen en Génesis, ¿verdad? Al origen. Pablo, cuando les hablaba del Antiguo Testamento, les hablaba de la creación. Ellos no creían de la creación, porque vuelvo a decir, el fundamento de él era de que, bueno, pues aquí ya me morí, existe la materia, existe el cuerpo, pero Dios no lo creó, sino que es algo que se formó así espontáneamente. Entonces, es por eso que Pablo les predica del Evangelio, ¿no? Porque por eso le dice aquí, dice, algunos filósofos de los epicúreos y los disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, ellos ya se murió y ya se murió, ya, quién sabe, ya no sabemos si su alma, su espíritu, no, aquí se quedó su alma, todo, y ya, no sabemos. Entonces, pues tú dices, bueno, no podías decir, bueno, ¿me voy a ir al cielo o me voy al infierno? No podías tener un concepto así. Entonces, es por eso que Dios no se equivoca, por eso dejó la palabra. No se equivoca ¿quién? Jesucristo, porque Jesucristo está desde el principio hasta el final. ¿Sí? Entonces los epicúreos piensan, ¿cuáles son sus aportaciones? Todas las cosas están compuestas por combinaciones de átomos al azar y de un vacío infinito. Entonces, ¿eso qué nos da? ¿A qué nos lleva? ¿Dónde está? Eso es ambiguo, eso es inconcluso, ¿no? Porque eso es lo que dijo Epicuro. Dice, no creen en la providencia divina y afirma que el destino es obra propia del individuo, el cual es libre. Entonces, no tienes tú ahí ninguna garantía de que cuando te mueras tú piensas, ¿a dónde voy? ¿Qué? Pues ya me morí y ya, no sé. Y también otro punto es, debemos gestionar y controlar esos placeres negativos y pasionales a través de la prudencia, que se llama ataraxia. O sea, debemos controlar. El individuo no puede controlar esas sensaciones, porque de repente hoy amaneciste pues malhumorado. Oye, ¿por qué amaneciste así? Pues porque me fue mal. No sé. Amanecí de mal humor, ¿por qué? No sé. Ah, caray. Entonces, ¿nos vas a golpear o qué? Pues hay que soportar. A veces puede ser el hijo, puede ser la mamá, puede ser el papá. A veces hasta los animales, ¿no? De repente puede atacar el perro. Oye, pues ahora ¿qué le pasa al perro, no? O el gato. Un gato, han ido pacientes donde el gato ha arañado al dueño porque lo hace enojar, ¿no? Entonces, aquí los conceptos que ellos definen, que proveen, controlar el placer y la pasión. Eso no se puede controlar. Cuando tú empiezas, por ejemplo, a tomar una cerveza
cuando tomaba, pues sí llegué a tomar. Tomaba una cerveza, no, pues otra, y ya después otra, y ya, ya no pierde, ya pues debería decir uno, no, ya no, porque pues, no es bueno. No, es malo embriagarse. ¿Por qué? Porque hace que te desconectes de la realidad, ya no eres el mismo. Empiezas a agredir o empiezas a sacar sentimientos donde atacas a la persona. ¿Te acuerdas de lo malo que te hicieron o de quién te trató mal y luego en ese momento te dan ganas de decir groserías o insultar a la gente? ¿No? Me acuerdo, no sé si les platiqué, que fuimos allá en León en la noche a juntarnos hombres a orar. Y enfrente, como era como rancho, enfrente estaban en una fiesta, hicieron una fiesta, quién sabe qué fiesta, ¿verdad? No sé si bautizaron o no sé, quién sabe qué hicieron, ¿no? Pero el caso es de que después decía, agárralo, no, dale, no te dejes. Y ya estaban peleando, porque ahí había alcohol, ¿verdad? Y nosotros no, estábamos allí orando, Señor, toca a esos y que se arrepientan y Señor, llénanos de tu santo, bueno, orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, Señor, mira, que hablemos tu palabra con todo de nuevo, que no nos agredan, ¿verdad? Que hablemos, ¿no? Valerosamente, orando. Pero bueno, eso es lo que dice el Epicurio, ¿no? Su filosofía, ¿no? Que tú debes de controlar. Y eso es un poco difícil, que seas prudente. Eso es, no se puede, no tenemos el poder. Mejor, ¿dónde está la esencia? El origen de por qué el individuo no puede controlarse. Aquí, que necesitamos que Cristo muere en cada uno, ¿verdad? Que nazca. Tienes que nacer de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo, que Cristo esté en nosotros, que Cristo viva en nosotros. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo. Cristo vive en mí. ¿Cómo va a vivir Cristo si no conozco quién es Cristo? ¿Dónde está Cristo? Aquí en la palabra. Si yo no conozco la palabra, entonces no voy a conocer qué es lo que dice Cristo y voy a actuar como yo creo. ¿Cómo creo? Pues como me da la gana de vivir. ¿Y cuáles son los deseos del hombre? Amar lo material. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, el amor del Padre, ¿sí? Si amamos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, ¿sí? La vanagloria. Y a veces nosotros como ¿por qué ahora las modas tratan de que cambian las modas? ¿Por qué hay moda? ¿Por qué cambian las modas? Pues para que el hombre esté pensando en lo material, en los deseos de los ojos, en los deseos del mundo. ¿Cuál es el mundo? El que nada debe, nada tiene. Es que tú debes de deber, ¿verdad? Que te debes de endrogar, debes de comprar, compra y después paga. Y si no pagas, te meten a la cárcel y así. O te quitan lo que tienes. Hay gente que ha perdido su casa por deber. Entonces, es importante, el ser humano no puede controlar las emociones. No puede controlarlas. Por eso dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesús. Y por eso es que Pablo se enardeció y dijo, veo que estos están entregados a la idolatría, ¿verdad? Que tienen muchos dioses y que se pueden perder. Y que no pueden ser prudentes, no pueden tener dominio propio. Ningún ser humano puede tener dominio propio. Ahí vemos a los grandes hombres que los seres humanos que han habitado en esta tierra, pues que también han fallado. Y el único que no falló ni pecó fue Jesucristo. Y es por eso que Cristo debe de morar en nuestro corazón para que nosotros podamos de veras hacer lo que esta filosofía de Epicuro, él impuso o él en ese momento influyó, ¿no? También dice que el individuo debe vivir en serenidad, con tranquilidad, en convivencia, rechazando los bienes materiales. Fíjate, rechazando los bienes materiales. Es como si te fueras a vivir como
monjes al Tíbet, ¿no? Que se aíslan. No, pues Jesús no nos mandó a aislarnos, Jesús nos mandó a predicar la palabra y a ser discípulos. Ahora, inconscientemente nosotros hacemos discípulos. En la familia, cuando me casé, pues yo no dije voy a ser discípulos, no. Cuando vivía con mi papá no me dijo te voy a hacer un discípulo, no. Sino que él me decía, pues no conocía la palabra, ¿no? Entonces me decía, fíjate en lo que hago, aprende del oficio, ¿verdad? Porque tarde o temprano tú vas a trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Y por eso me dijo, ¿estudias o trabajas? No, pues yo dije, no, yo no quiero estar así, porque no, era pesado trabajar los muebles. Él reparaba los muebles, tenía que estarlos desclavando, quitándole lo viejo y dejar el cascarón para que él ya pusiera los resortes y que ya lo volviera a hacer nuevo otra vez. Igual con los muebles de carpintería, él también los barnizaba, él también tapizaba muebles, le decían, a ver, aquí usted tiene que techar esto, yo no sé cómo le va a hacer, y entonces empezaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Aprende, ¿sí? Aprende el oficio. Es como Pablo, ¿cuál era el oficio? Hacer tiendas. Entonces, desde la familia empezamos a ser discípulos, desde la familia. ¿Cómo estamos enseñando? Ahora, todos, ¿por qué es importante que Cristo viva en el ser humano? Porque Cristo es el que nos va a impulsar a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jesús. Es el temor, reconocer, igual lo que Proverbios 3, reconoce al Señor en todos sus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí Él dice que tengas prudencia. La filosofía de Epicúreo, ¿sí? Entonces, el individuo debe vivir con serenidad. ¿Cuál serenidad? Siempre en la familia va a haber discursos, pleitos, iras y contiendas. La esposa se va a enojar, el esposo va a gritar, ¡sírveme! Cálmate, León. No actuamos corduramente, ¿verdad? Porque creemos que el hombre, pues no es que yo vengo cansado y trabajé, y la mujer no trabaja, pues la mujer trabaja más que los hombres, porque tiene que lidiar con los hijos, tiene que ver que le alcance el dinero que le da poco el esposo, tiene que ver que el hijo esté bien, que ya se cayó, se hizo popó, pipí, que llora, que ahí está ese muchacho, no deja a la mamá, despierta y quiere a su mamá, y nada más sueña con su mamá y ya está ahí, y quiere que lo cargue otra vez, cárgame. No, ahí, entonces, y uno no ve eso, uno nada más ve, no, pues me trataron mal en el trabajo, me dijeron tonto, pentonto, y muchas cosas, y no me pagan bien y no me alcanza, y luego llego y la esposa me pide dinero y no le alcanza, entonces ¿cómo le hago? ¿No? Entonces entras en crisis también y por eso te desesperas, luego llegas a tu casa y quieres que te den pura carne y no te alcanza el dinero que das, no alcanza para la carne, no alcanza para lo que lo que tú quieres comer. Pues, yo quiero comer rico, pues sí, pero pues hay que aportar, pues, si no, ¿cómo? Quieres comer rico y no das dinero, pues así no se puede. No es posible eso, ¿verdad? Entonces, voltea tú los papeles, tú ponte ahí a guisar y que ella trabaje, a ver si que te dé el dinero. Está como ayer que estaba con una paciente que es su hija, bueno, ella tiene, ¿cuántos hijos tiene? Que ya la conozco, que yo creí que tenía 4, no, tiene 7 hijos, ¿verdad? Entonces, que ya empezamos a platicar y resulta que una de sus hijas, ya las hijas están casadas todas, y una de sus hijas trabaja en la Nissan de conducir, de transporta vehículos. Y ¿cuánto gana? 30,000 pesos. ¿Al año? ¿Cómo al año? Al mes. ¿Cómo de que no gana eso?
trabaja 12 horas, 12 por 12. No, o 24 horas. Un poquito en alza. 30,000 pesos al mes, ¿es poco? No pagan eso. Eso dices tú no estás ahí ni trabajas ahí. Es que tengo amigos. No, pues eso ¿qué tiene? No, eso... bueno, eso es lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, ella y él es el gerente de no sé qué empresa. Entonces yo le digo, ¿y para qué quieren tanto dinero? ¿No tienen hijos? No, pues ahí está crítica la cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el Señor, verdad? Si la esposa, por eso hay que tener los principios básicos. ¿Qué es lo que dice el Señor en relación al matrimonio? Que él se pongan de acuerdo, que la esposa esté en casa para que cuando llegue el esposo, pues lo atienda, ¿verdad? Bueno, eso es por amor, ¿no? Que lo atienda. No dice ahí que te atienda tu esposa, no, dice que la ames, ¿no? Y ya, bueno, yo creo que por amor te va a atender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al rato puede pasar? Pues que ella se vaya con otro hombre y que él que trabaja en otro lugar, pues también se vaya con otra mujer. Al final, pues ese distanciamiento, porque imagínate, trabaja, yo dije, ¿cómo trabaja? Dice, no, pues trabaja 24 por 24. Entonces sí está pesado. Y yo dije, bueno, pues gana muy bien. Y luego dice que el esposo le dice, a ver, ¿cuánto ganaste? Dame el dinero. Se lo quita. Entonces, pues imagínense, así está más crítica la cosa, ¿no? Pero bien, bueno, no, yo no los conozco, yo estaba hablando con la paciente, estoy comentando, ¿verdad?, lo que ella me dijo. Entonces, es algo que aquí ¿por qué estoy hablando esto? Bueno, porque el individuo debe vivir en serenidad, con tranquilidad, en convivencia, rechazando los bienes materiales. Y bueno, y a veces la gente se va más que nada por el dinero, ¿no? Hacemos un Dios del dinero, ¿sí? Amamos el dinero más que a los seres humanos, más que a nuestro semejante. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la filosofía nos guía y nos ayuda a encontrar la felicidad. O sea, ¿cuál es la filosofía de Epicuro? Que seas feliz. Nos ayuda a encontrar. ¿Cómo la vas a encontrar? Si del corazón sale lo malo. Él no está mencionando que del corazón sale lo malo. Está diciendo que tú encuentres la felicidad. Es como diciendo, búscala, ¿no? Que medites en eso, ¿no? El ser humano se mueve entre el placer y el miedo. Este último hay que evitar lo que es negativo. Ese es otro de sus fundamentos. El placer y el miedo. Evita el miedo. Pues eso va a ser imposible. Siempre vamos a tener miedo. No siempre va a haber situaciones donde vamos a tener miedo, ¿no? Si de repente me acuerdo que estábamos cuando estaba mi esposa, fuimos al teatro, y en ese tiempo les fuimos a comprar unas mochilas a Joel, allá estaba Joel, Ever, Violeta, y fuimos a comprar unas mochilas, fuimos al teatro Blanquita. Bueno, en ese teatro terminamos como a las 12 de la noche, y de ahí salimos, nos fuimos caminando y entramos a una taquería. Estaba chiquita la taquería, y de repente que llegan unos jóvenes así rápido, a ver, todos, a ver, el dinero. Y porque había dos en la taquería, el que estaba cobrando y el que atendía. A ver, el dinero. Y así con las armas, y tú dices, tú vas a comer unos tacos, y de repente, a ver, el dinero, y saque lo que trae. Y yo no hice nada, yo me quedé así, ¿no? Y mi esposa ya quería sacarle, cálmate, no saques cálmate, tranquila, ¿no? Y fueron como unos 10 minutos lo que rápido hicieron. Y sí le quitaron allí a una señora, pero rápido, vámonos, pum, y ya. Después, ¿qué? Entras en miedo, tú no sabes, ¿no? Dice que controles el miedo, el ser humano se mueve por el placer y el miedo. Este último, evítalo, es negativo. ¿Cómo voy a evitar el miedo? A ver, ahí de repente da miedo. ¿Qué tal si no da todo,
hay gente que ha matado porque tú no le des. Así ha perdido la gente la vida, ¿no? Porque pues, los que van a asaltar están drogados luego, y como están drogados, pues ellos no ven si, oye, pues no me das, bueno, pues déjalo con vida, pues ya, pues, no le quitaste nada, pues déjalo, ¿no? No, sino que les quitan la vida, ¿no? Entonces, vemos cómo sus fundamentos o su filosofía es un poco, no tiene una base para que tú puedas sustentarla, seguir, ¿no? ¿Por qué no podemos decir, yo estoy en la filosofía de Epicuro? Ahorita, ¿por qué no estamos diciendo, estamos en esa filosofía? ¿Por qué no? Pues porque no es algo que va a trascender, como la palabra dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, ¿sí? Entonces, otro concepto es el igualitarismo. Es a través de el acceso de saber. Es igualitarismo, ¿no? Se introduce el concepto de acceso al saber. Debemos actuar pensando cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Eso pues ya viene como quieres que te traten en lo que el Señor dice, ¿no? Como quieres que hagan contigo, haz con los demás. Quiero que me traten bien, pues trata bien. Quieres que te hagan el bien, pues tú también haz el bien, ¿no? Pero para eso, humanamente no podemos hacer eso, así en una forma continua, constante, sino que necesitamos que Cristo viva en nuestro corazón, porque Él es el que siempre hizo lo bueno y Él es el que es el fruto del Espíritu, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Más bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado. Más feliz soy, dice, busca la felicidad. Bueno, pues ahí está la palabra. Pero si yo no tengo a Jesús, estos conceptos o esta filosofía que Epicuro dijo, se van a acabar. Y tarde o temprano te vas a cansar, así se te va a olvidar. Porque no estás constante, continuo, ¿no? Por eso es Jesús, Juan 15, permanece, sé perseverante, constante. Es como el corazón ¿qué hace? Latiendo. Día y noche. No como el coche, no, sino como el mismo corazón, ¿verdad? Porque tiene que estar trabajando, como dijo Cristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Él trabaja. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros, está orando. Aquí dice, ¿verdad? Y Epicuro, que a sus seguidores en ese tiempo, esa filosofía, porque todavía hay el estoicismo moderno también, que fue por otro hombre, que lo creó, pero es creación humana. Hay que ver esa gran diferencia. Creación humana. La que estamos oyendo nosotros no es creación humana, es la palabra de Dios, el Creador. Fue el que nos hizo y Él conoce, ya leímos que Él sabe qué hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este pensamiento, esta filosofía, pues el cielo va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Pues porque no es firme, no tiene una base que es como de dónde, cómo se hizo la tierra. Pues todavía no saben. ¿Quién la hizo? Dios hizo el cielo y la tierra. El firmamento cuenta su gloria, ¿no? Cuando pones el canto de aleluya, ¿no? Entonces, vemos cómo Pablo, por eso se puso a discutir. ¿Y por qué se puso a discutir? Porque él lleva la verdad. ¿Quiénes son los que tenemos la verdad? Los que estamos en Cristo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hizo libres. Ahí está, ahí sí. Nunca dijo Epicuro que dice, conozcan, yo soy la verdad. Nunca dijo él, yo soy la verdad. No, él da su filosofía, sus pensamientos, y también dice cómo debemos de ser, ¿no? Según él. Dice que dice, yo existo y no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, yo ya no existo. Pues si ya me morí, pues ya. Esa es su filosofía.
¿no? Entonces estuve viendo y dije, no, para seguir a este muchacho, pues no, así voy a estar mal. De por sí estoy mal, pues ahora lo sigo, voy a estar peor, ¿sí? Entonces, otro de sus pensamientos dice: en la necesidad de un mal no hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad. Esa es su filosofía. Juzgamos mejores que los placeres muchos dolores, porque se consigue para nosotros un placer mayor. Entonces, vierte o da su corriente filosófica en lo que acabo de mencionar del placer, ¿no? Que con el placer el placer lo considera un bien primario natural que persigue las acciones del hombre. El placer, pues todos queremos, ¿qué es placentero? A lo mejor no trabajar y comer y irse de viaje. Ay, pues sí, pues es placentero. O tomar vino. Todos estamos aquí, no han tomado vino todos. No sé si has tomado vino, ¿no? ¿Nunca has tomado? Casi nunca. Ah, pero casi, no, ya con eso ya. Una vez al año. Bueno, el caso es que cuando el vino entra, está en los proverbios, ¿verdad? Dice, no tomes el vino porque si lo sigues tomando te va a dar placer y eso te va a llevar a emborracharse. Y la borrachera es pecado. Entonces lo mejor es, si alguno que está aquí tiene problema del alcohol, pues mejor que, yo por eso ni pruebo, ni nada, nada. Eso no me hace feliz, al contrario, me hace infeliz. Bueno, eso es lo que dice Epicúreo. Sí, vamos ahora a ver el estoicismo. El estoicismo, el autor se llama Zenón de Citio, así se llama. Su visión era la ética, la lógica y la física. El universo está gobernado por la razón. Eso es lo que dice el estoicismo. Y un principio divino que domina todo. Por tanto, estar con armonía con el universo significa vivir en armonía con Dios, ¿no? Eso es lo que él dice, es su filosofía, ¿sí? Él da conocimiento práctico, la habilidad de manejar situaciones complejas, con una mente tranquila, ¿sí? Pues a veces no tenemos la mente tranquila, ¿no? A veces tenemos, a veces hay personas que me dicen, no, pues yo quisiera ya no trabajar, ¿no? Ya no quieren trabajar porque dicen que, pues, se cansan, se aburren, les fastidia. Entonces, ¿dónde está que tengamos esta armonía, ¿no? Otra de ellas es templanza, la habilidad de restringir y moderar la atracción de placeres y bienes mundanos. Estamos en el mundo todos sin Cristo, pues ¿quién ama más al mundo? Amamos más al mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Entonces, el ser humano es débil. Hay que mejor tomar lo que dice la palabra, ¿verdad? Que somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios, al Dios verdadero. Y también ser justo con los demás, incluso cuando han cometido un error o nos han faltado al respeto, ¿no? Justicia. Coraje, no solo en situaciones extremas, sino en día a día con claridad e integridad. Enseñar el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia al placer o al dolor. Entonces, estas son el estoicismo, o sea, su filosofía, ¿no? Y por eso es que Pablo era un hombre que estudiaba, Pablo un hombre que conocía las Escrituras, y por eso él cuando les hablaba de
del Antiguo Testamento de la creación, ¿sí? Hablaba de la creación. ¿Quién nos hizo? Dios, y Dios conoce, y estos muchachos, estos filósofos, Epicurio y los estoicos, pues ellos decían sus puntos de vista humanos, ¿verdad? Aunque hablaban de la justicia, hablaban del amor, de varias filosofías, de varias cosas que son prácticas, pero que al final pues nos llevan a caer en, como no tenemos dominio propio, pues caemos en pecado, en hacer otra vez lo malo, ¿no? Está como un paciente que llegó antier y que pesa 140 kilos y agarra y ya le dije, me dice, pues me siento mareado y me siento mareado y tengo fiebre. Y ya cuando fue no tenía fiebre porque había tomado medicina. Y dice, no me duele la garganta, no me duele. Pues ahorita no me duele ya nada, porque ya no tenía fiebre. El caso es que le dije, bueno, vamos a hacerte estudios porque puede ser que a lo mejor estés diabético, porque pues no te has hecho estudios. Ya los trajo, ya los llevó y que ya los veo y le digo, mira, pues no tienes el colesterol, los triglicéridos, lo que sí, el azúcar sí la tenía un poco alta, pues 140 kilos. Entonces ya me empezó a decir, no, pues yo hice mucho ejercicio, era de gran rendimiento. Hiciste, cuéntalo de hoy cuenta. Pues sí, ¿para qué? No, yo fui campeón. No, hoy, ¿cómo estás? Dice, no pesaba tanto. Pues no, pero ahora piensas, pesas 140 kilos. Dice, sí, ya subí. No, pues sí, pues ya subiste, pues ahora, y por la orina está tirando azúcar y por la orina está tirando proteínas. Entonces ya soy diabético. No, si te cuidas, y es que yo ya no le dije nada, pues eso dices tú, ¿verdad? Ni modo que le dijera en ese momento, pues no, pues yo lo estoy escuchando, yo tengo que decirle, estimularlo a que se cuide, ¿no? A que, oye, bueno, sí, está bien, ¿no? Está bien, eras campeón, sí, pero ahorita eres un campeón derrotado, estás en bancarrota, ve cuántos kilos tienes. Y luego que de grande rendimiento, bueno, no sé si llega a ver esta prédica, ¿no? Pero no sabe que estoy hablando de él. No, de todos ustedes no lo conocen. No, solamente él sabría que yo estoy hablando de él, no estoy diciendo su nombre ni nada más que las características que tiene, y en relación a que tiene allí un poco alteradas las plaquetas. Entonces le dije, no, pues te vas a componer, nada más cuestión de que te cuides y de que hagas ejercicio otra vez, y pues vas a estar bien, ¿no? Porque no se ve, ya tenía más de un año que no se hacía estudios. Entonces es algo que él dice, hice. No, pues sí, hiciste, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Ahora, el estoicismo practica el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Su objetivo es alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Eso es mentira, porque todos los hombres entre más tienen, más quieren. Entonces, vean ustedes, bueno, me dediqué a investigar, ¿verdad? Porque dije, a ver, esto es porque hay gente, sacaron ahí la vida de un joven que él puso en práctica eso hace poco, ¿no? Ya en esta vida moderna, y que él se salvó y que por aplicar esos principios, ¿no? De ser feliz, ¿no? Y según esto, la felicidad consiste en la ausencia de trastornos del alma y de la serenidad. Entonces, la finalidad natural de la existencia humana y de la sabiduría, la condición para alcanzarla, ¿no? ¿Y cómo se aplica a mi vida diaria? Reconocer que estoy bajo autocontrol, que estoy en control de mí mismo, ¿no? Piensa antes de actuar.
define tus miedos. Piensa, fíjate bien, piensa antes de actuar. Y a veces nosotros como cristianos no pensamos antes de actuar. Actuamos y hacemos cosas, golpeamos, agredimos y no piensa antes de actuar. Eso lo está diciendo el humano ¿verdad? El estoico. Vive el presente y acepta la muerte. Así, esos son sus preceptos, ¿no? Su filosofía. Entonces, ¿en qué se basa el estoico? En que tiene la capacidad, la fuerza, la voluntad para controlar sus emociones y sentimientos. Y se mantiene firme en la adversidad. O sea, quiere decir que no vas tú, si alguien te ataca eso, no, tú vas a tener control, dominio. Y eso es falso. Te agreden y si tú estás también, hace que esa agresión te llegue a lo más profundo, no, pues se vuelve uno también agresivo. Ahora, tenemos ahí los proverbios de Salomón, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta, ¿no? Y a veces, ¿cuál blanda respuesta? Damos otra respuesta de contraataque. Ah, me dijo, le digo, ¿no? Entonces, o me dice, me saca, como dicen, me saca mis trapitos, yo le saco sus defectos grandotototes, lo más que pueda. Entonces, ahí esos principios, pues como que no funcionan, ¿no? Ahora, ¿por qué no funcionan? Pues porque la verdad, los seres humanos no tenemos el dominio propio. Para tener dominio, ¿quién tuvo dominio propio en esta tierra? El Señor Jesucristo. Por eso es que nuestra prioridad, nuestra meta es, por eso Pablo dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Supremo llamamiento. El llamamiento, ¿quién nos llama? Me va a llamar, como aquí está hablando Pablo, ¿me está llamando Pablo? No, nos está llamando al Señor Jesús, por eso dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Si voy a imitar a este Epicuro o a los epicúreos o a los estoicos, pues no, por eso Pablo no se fiaba, no estaba de acorde con lo que ellos decían. Por eso dice discutían, ¿verdad? ¿Por qué discutían? Porque la discusión no te va a llevar a que tú lo convenzas de que tú tienes la razón. Eso es discutir. Hablar, comunicación comunicación es que tú puedas influir en esa persona, ¿verdad? Porque uno tiene la razón. Y por eso, para que nosotros podamos influir de una manera como dice Cristo, como lo hizo Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar orando, ser llenos del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra, estar orando, velar y orar, ¿verdad? Aquí dice acepta la muerte, uno de los otros principios es acepta la muerte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dijo, Señor, pasa de mí esta copa, si es posible pasa de mí esta copa, ¿verdad? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Lo que tú ya me dijiste que yo hiciera, que aceptara la muerte. Por eso dice, fue con gozo, ahí sí, fue con gozo, sufrió el oprobio con gozo, la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno. Cuando estás lleno del Espíritu Santo te matan, o no. Por eso Pablo, tú ves, todos dicen, no, pues a mí, por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso lo dijo. Porque de todos modos, si no tienes a Cristo te vas a morir. O la gente se muere, ¿no? Digo, todos nos vamos a morir, ya se murió mi papá, todos nos vamos a morir. Entonces, al final las filosofías son asuntos humanos, nada más. Y el dolor, la felicidad, ¿cómo la vamos a tener? Ya está escrito, estar siempre gozosos. Estar siempre. No dice que un momento nada más. No dice cuando estés en una fiesta. Bueno, porque si vas a una fiesta, pues ahí sí vas a estar gozoso, ¿no? Ahí no te vas a dormir, ahí sí vas a estar gritando, a ver qué qué haces, o a ver qué pescas, ¿no?
Cuando iba a una fiesta, pues andaba viendo a ver a las mujeres, a ver con quién bailo ¿no? Y estar siempre gozoso. Entonces, estas filosofías, por eso Pablo no las desechó. Y luego le dice ahí, y otro dice, parece que es predicador de nuevos dioses. No, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero, ¿qué quiere decir palabrero? Recolector de semillas. Por eso ellos le dijeron eso. ¿Qué querrá decir este recolector de semillas, no? Algunos vieron en Pablo como un filósofo neófito que apenas era tiernito, que no sabía qué es lo que decía, que no tenía bien seguridad de lo que él hablaba. ¿Y qué es lo que tenía? Seguridad de fe. Él sí tenía todo, Pablo. Seguridad de todo. Seguridad de presencia, seguridad de vida eterna, seguridad de salvación, seguridad de perdón de pecados y seguridad de propósito. ¿Mi propósito cuál es? Imitar a Cristo, seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, la gente, nosotros los que estamos aquí, pues algunos sabemos, estamos firmes, pero otros no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que conozcan al Dios que ellos profesan, que profesamos aquí, ¿no? ¿Quién es el Dios? Pues Jesús. Por eso dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predica el Evangelio de Jesús. Les predica el Evangelio de Jesús. ¿Sí te fijas? No les predicó otra cosa. ¿El Evangelio cuál es? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado. Bueno, que fue crucificado primero, ¿verdad? Y luego murió. Fue sepultado. ¿El Evangelio cuál es? Que después dice para que nos arrepientamos, ¿no? Que el Evangelio es que te bautices. ¿Crees? Recibe al Señor, bautizarte, y ahí muere el viejo hombre, ahí queda el que murió, sepultado, y luego sale del agua, es una nueva vida. Estamos viviendo una vida nueva, los que ya nos bautizamos, ¿sí? Estamos viviendo una vida nueva, porque ya no vivimos como antes, ahora vivimos diferente. ¿Sí o no? Entonces, dice, y de la resurrección, los epicúreos y los estoicos no creían en la resurrección, no creían, o sea, como ahora, que cuando no tenían seguridad de vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. Jesús es la vida eterna, ¿sí? Y dice, les predicó del Evangelio, que es lo más importante, y la resurrección. Dice, y tomándoles le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué nueva enseñanza, qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, el Areópago era una corte llamada así que por una colina sobre la cual se congregaban en otro tiempo, ahí en ese tiempo se congregaban y ahí por eso lo llamaron, ¿no? Pero no para enjuiciarlo, sino para decirle, ¿qué enseñanza es esta? ¿De qué hablas? ¿No? Queremos saber, ¿de qué nuevos dioses? Dice, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir en oír algo nuevo. Entonces, es por eso que los filósofos de ese tiempo se dedicaban a hablar de muchas cosas, ¿no? De ciencia, de lo que ya acabé de hablar, de teología, de religión más que nada, y tenían muchos dioses, eran politeístas, eso quiere decir muchos dioses. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Siempre cómo iba Pablo y enseñaba. ¿Qué enseñaba? El Evangelio, ¿sí? No debemos de enseñar otra cosa más que el Evangelio. ¿Por qué? Porque esas son las buenas noticias. Por eso dijeron, ¿qué palabra traes? ¿Qué nueva enseñanza traes? Pues que se arrepientan. Por eso dice que podremos saber, en el 19, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas,
queremos pues saber qué quiere decir eso, cosas extrañas, ¿no? De hablarles de que alguien vino, que vino Dios en forma de Cristo y que vino a enseñarnos cómo vivir la vida cristiana y cómo es que ¿cuál es nuestra filosofía? Pues el amor, perdonar, lo que hizo Cristo, ¿sí? Vino a servir y no a ser servido, ¿sí? Vino a dar su vida en rescate de muchos. Eso es ahí está la felicidad, dar la vida en rescate de muchos. Eso es, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y porque si tú ves, o los que me están oyendo, ellos no hablan de pecado. Ningún momento hablan de pecado, nada más dicen que cómo tienes que vivir, pero no dice que somos malos, que somos pecadores, nada más dice que no hagas lo malo, que hagas el bien y que seas feliz, que no tengas, que tu vida sea placentera, pero que pues, no ames lo material, las riquezas. Entonces ahí se contradice, hay cosas que no van acorde como lo dice la palabra, o como nos lo enseña Jesús, eso es. Dice, porque todos los atenienses, bueno, ¿y Pablo de qué les hablaba? Pablo les hablaba desde el Creador, les empezó a hablar de todo, ¿verdad? Porque él sabía y conocía la ley. Entonces él, pues como conocía, pues él les hablaba. ¿Cómo es que, de qué se trata el Evangelio? ¿Sí? Y, bueno, dice en el 22, porque los atenienses y residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban. El 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿sí? Religiosos, aterrorizados de los dioses. Eso quiere decir religiosos, aterrorizados de los dioses, ¿no? Porque pues tenían varios dioses, se aterrorizaban porque decían, Dios nos va a castigar porque no ha llovido, como aquí. Los religiosos se pusieron a rezar o orar, no sé qué dijeron, para que llueva, porque no llovía. Entonces, pues ya Dios mandó esa lluvia pesadita. Yo hasta dije, ahora sí se enojó Dios, porque con un viento fuerte, ya casi se llevaba ahí donde estaba vendiendo el de los hot dogs, casi se llevaba su carpa o su estructura. Bueno, entonces dijo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, ¿verdad? Entonces, los que están aquí, no todos conocen a Dios. Ahora, para conocerlo, ¿qué se necesita? Pues que se entreguen más, que renuncien, que mueran a la carne, que digan, sí, voy a entregarme, Señor, hoy estoy aquí, heme aquí, ¿verdad? Señor, gracias porque me has concedido la vida, Él nos dio la vida, Él nos ha dado todo y nos ha dado Ah, caray, creo que ya me pasé, ¿no? No, ya. Y ya estás durmiendo, mi niña, ¿ya ves? Bueno, entonces, dice, ellos creían, dice, al Dios no conocido. Ellos creían que si les pasaba tenían algún peligro, les pasaba pues ahora sí que como ahora, ¿verdad? Que viniera un tsunami y pues, una tragedia, decían, no, pues es porque Dios está enojado, ¿no? O decían, Dios se atemorizaban, tenían miedo, ¿sí? Y entonces por eso es que les dijo Pablo, al Dios no conocido, y es por eso que les habló del Creador, ¿no? Dice, pues al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio, porque yo lo conozco. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y hay otras palabras, en Hebreos también dice que Dios hizo todo, el universo, hizo todo, ¿no? En Hebreos, en el capítulo 1, ahí dice, Dios hizo todo. Así como Él les está hablando, dijo, lo voy a leer así rápidamente porque ya se hizo tardísimo. Y dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Ellos no, Epicurio y los estoicos no hablan de ángeles, hablan nada más de lo terrenal y de su corta visión. Ahí nos damos cuenta cómo el ser humano no tiene una visión superior como la que tiene Dios, porque Dios hizo el universo, Dios nos hizo, Dios nos creó. Ahora, ¿por qué es necesario que Cristo viva en nosotros? Para que conozcamos que somos el templo del Espíritu Santo, que no es, hay que irnos a un lugar donde esté, ahí está Dios. No, Dios está donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús. Ahí está Dios, ¿sí? Ahora, bueno, cuando ya no quepamos, bueno, pues entonces vamos a otro lugar. Al rato va a pasar eso. Va a haber, Dios tiene que añadir a los que han de ser salvos. Y ya dice, ya para terminar, para que busquen a Dios en si alguna manera palpante puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura, de arte y de imaginación de hombre, ¿sí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea, ¿qué es lo que hizo Pablo? Que a pesar de que ellos tenían, sí, su filosofía, le creyeron a Pablo. Dijeron, no, pues yo creo que sí tiene la razón. Porque habló con base. Entonces tenemos que hablar con base para que la gente crea, ¿verdad? Fundados en la palabra. No nada más, Pablo les habló de la creación, les habló desde Deuteronomio, de Reyes, de Crónicas, de Salmos, hasta Juan, hasta donde dice Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna. Ya les he hablado de la vida eterna. Juan, en capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, capítulo 5, y los últimos versículos 21 y 22. 21, no 22, no, hasta el 21 nada más. Juan, ya para que terminemos, dice, y sabemos que somos de Dios, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero, y estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Y también que les dije, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estos epicúreos y estoicos no tuvieron vida eterna, porque ellos no tenían a Cristo. Si no tienen a Cristo, no tienen vida eterna. ¿Sí? Ahora, concluyendo, ¿qué se necesita para conocer al Dios vivo? La cita primera de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Entonces necesitamos que Cristo esté en nuestro corazón para que Él haga la obra, porque nosotros vamos a flaquear, vamos a fallar, vamos a desviarnos. Somos fáciles de desviarnos, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión de que necesitamos a Cristo para que
conozcamos al Dios verdadero. Y ya dijimos, el Dios verdadero es Cristo, es el único autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué no le conocemos? ¿Por qué la gente dice, creo en Dios, pero no le conoce? ¿Por qué? Pues porque falta de conocimiento. Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Vamos a leerlo aquí rápidamente, porque pues es algo que ya nos debemos de saber. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue destruido, ¿verdad? Entonces vamos a ser nosotros destruidos por cuanto desecharon el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero fue destruido por falta de conocimiento. Entonces por eso el Señor dijo, prediquen la palabra y hagan discípulos, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y estará con todos nosotros hasta el fin del mundo, enseñando lo que Él nos enseñó. Por eso la vida ¿en qué consiste? Pues en enseñar. Dice, y para que desechemos Colosenses 2, del 8 al 10, para desechar las huecas filosofías. Los estoicos y los epicúreos son huecas filosofías. Vamos a leer nada más por último, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí sintetizamos todo. ¿Sí? Ellos predican al Dios no conocido. Bueno, pues aquí no conocen todavía a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer más a Dios. Por eso dice que nadie os engañe por medio de filosofías. Estas son las filosofías, y todavía las gentes que las creen, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a según las tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo importante, glorioso, donde tú nos dices que conozcamos al Dios verdadero. El Dios verdadero es el que nos hizo Cristo desde el principio al fin. Es el que ha hecho el universo y todo lo que ven nuestros ojos y todos los deseos, que a veces son malos. Dios nos hizo y Él quiere, odia y aborrece el pecado. Y es por eso que está ahí, que nos arrepientamos. Ninguno de las filosofías que acabamos de ver dice pecado ni arrepentimiento, pero tú, Señor, tú sabes cuál es la felicidad, tú sabes cuál es cómo debemos de vivir, cuál es la virtud, en qué debemos pensar, todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo de buen hombre, lo verdadero. Si hay virtud alguna en esto de pensar, ¿sí? Debemos de pensar en lo bueno. Tú eres el único bueno, le dijo el joven rico, maestro bueno. ¿Y quién es bueno? Dijiste, Señor Jesús, bueno es Dios. Tú eres bueno, te apiadaste de nosotros, tu misericordia, tu gracia nos ha tenido hasta este momento aquí. Gracias por este tiempo, gracias por todos los que estamos aquí. Tú sé en cada uno de nosotros que realmente podamos vivir la vida como tú lo mencionas, como tú nos dejas, como tú nos trataste, tratar a los demás con amor, piedad, con misericordia, con un corazón tierno, con un corazón amoroso, con compasión. Eres perdonador, eres auténtico, Señor. Gracias, porque esa virtud no la tiene ningún ser humano, ningún filósofo en esta tierra. Gracias porque por ti estamos reunidos en este tiempo. Que tú sigas siendo alabado y bendecido durante la semana. Yo bendigo a mis hermanos, que sigan fieles en tu camino. Revélales tu palabra y principalmente que se revele Cristo a sus vidas, para que realmente conozcan al Dios verdadero, al Dios no conocido. Gracias, mi Señor, porque nos has rescatado de la vana manera de vivir muertos en delitos y pecados. Gracias porque no merecemos nada, Señor, pero tu misericordia, tu amor, tu gracia es porque estamos aquí en este tiempo, disfrutando este tiempo. Que en la semana tú seas exaltado, que seas adorado
en todo lo que hagamos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bueno, vámonos.